Cultivar cannabis es mucho más que un simple hobby. Es un oficio, una artesanía que mezcla de una forma muy especial el arte con la ciencia. Es como un viaje que nos lleva de ser un poco torpes al principio a desarrollar una conexión súper profunda con la planta, casi como si fuera una forma de alquimia moderna. Y fíjate, esta cita la verdad es que da en el clavo. Capta perfectamente la esencia del cultivador, un alquimista de nuestro tiempo que, con elementos sencillos, transforma la materia en algo vivo, potente y, como vamos a ver, de una belleza cristalina espectacular. Y aquí lo tenemos. Este es el resultado de esa alquimia. No se trata solo de producir, ¿verdad? Se trata de crear, de conseguir esta belleza que casi te hipnotiza. Esa es la verdadera meta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ciencia que se esconde detrás de todo este arte? Pues eso, para pasar de la idea, de la visión artística al resultado que acabamos de ver, hay que dominar la ciencia que lo sostiene todo. Vamos a meternos en ello. Porque esto va mucho, pero mucho más allá de poner una semilla en una maceta y echarle agua. Requiere una base técnica, claro, conocimientos de botánica, de genética, pero también tiene una parte que no se puede estudiar, la intuición, la capacidad de observar y entender qué necesita la planta en cada momento. Entonces, ¿cuál es ese conocimiento secreto? ¿Qué es lo que de verdad marca la diferencia entre el que empieza y el maestro alquimista? Pues la respuesta está en dos pilares científicos que, en el fondo, lo controlan absolutamente todo. Pues mirad, todo se reduce a dos conceptos clave, el pH y la EC. Son las dos palancas que este alquimista moderno tiene que saber mover para que las plantas puedan comer bien y crecer sanas. Vamos a empezar por la primera. Empezamos con el pH. A ver, puede sonar a clase de química, pero para nada. Su función es muy sencilla y absolutamente vital. Es la llave que abre la despensa de la planta para que pueda coger sus nutrientes. El pH, para que nos entendamos, es simplemente una escala que nos dice cómo de ácida o de alcalina es el agua. Va del 0 al 14. Para el cannabis, el punto dulce no está en el 7, que sería lo neutro, sino en un rango un poquito más ácido. Y esto es lo más importante. Imagina que le das a la planta el mejor abono del mundo. Bueno, pues da igual. Si el pH es incorrecto, es como intentar abrir una puerta con la llave que no es. Los nutrientes están ahí, pero la planta sencillamente no los puede absorber. Y de ahí vienen luego las carencias y los problemas. Y ojo, porque este rango ideal de pH varía según dónde estemos cultivando. La tierra, por ejemplo, es más flexible y aguanta bien un pH entre 6 y 6,8. En cambio, en hidroponía hay que ser mucho más preciso y moverse en un rango más ácido, entre 5,5 y 6,3. Y un consejo práctico que es fundamental. Los fertilizantes, los aditivos, todo lo que le echemos al agua cambia su pH. Por eso, la medición hay que hacerla siempre al final del todo, justo antes de regar. Así nos aseguramos de que lo que llega a las raíces tiene el valor exacto que buscamos. Vale, ya tenemos la llave, el pH. Ahora vamos a hablar de la comida en sí. Y para eso tenemos que hablar de la electroconductividad, o para los amigos, la EC. La EC suena a algo súper complejo, pero en realidad es muy fácil de entender. Simplemente mide la cantidad de alimento, de sales, que hay disueltas en el agua. Si la EC es alta, significa que el agua está muy cargada de nutrientes, como una sopa muy espesa. Si es baja, pues es más como un caldito ligero. Preparar la dieta perfecta es como seguir una receta. Tiene su orden. Se empieza con un agua, lo más pura posible, como un lienzo en blanco, luego se le añade una base de calcio y magnesio hasta que la EC llega a 0,4 y a partir de ahí ya se añaden los abonos que toquen y se mide la concentración final. Es un proceso metódico, pero clave. Y aquí es donde la ciencia se empieza a convertir en arte, porque claro, no todas las plantas comen igual, exactamente como las personas. Cada genética tiene su propio apetito. Algunas son de comer poquito y otras, en cambio, son unas verdaderas comilonas. Un ejemplo clarísimo. A la izquierda, la guaita. Es una planta que se sobrefertiliza muy fácil. Prefiere un EC que no pase de 1,6. Y a la derecha, la black bomb, que es todo lo contrario. Una genética que pide muchísimos nutrientes y que necesita valores de 1,8 o incluso más para dar todo lo que tiene. Conocer la genética lo es todo. Y aquí es donde todo cobra sentido, donde el círculo se cierra. Porque es precisamente este control riguroso de la ciencia lo que al final nos permite crear esa belleza tan excepcional que vimos al principio. Al dominar el pH y la EC, el cultivador deja de ser un simple jardinero y se convierte de verdad en ese alquimista del que hablábamos. Es capaz de dirigir la nutrición, de transformar elementos tan básicos como el agua, la luz y los minerales en esta maravilla, en una cosecha que es, a la vez, un éxito técnico y una auténtica obra de arte.
Y lo curioso es que con el tiempo y la experiencia, la perspectiva cambia. Ya no es solo un proceso técnico. Se empieza a ver la belleza en los pequeños detalles, en una hoja, en una flor, en cómo cambia un color, en un aroma. La ciencia se transforma en apreciación. Y el cultivo se convierte sin duda en una forma de arte.